Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sé que va a encantar a muchísimos de ustedes, especialmente a los fans de las series turcas y, por supuesto, a quienes siguen de cerca la vida y carrera de dos de sus estrellas más brillantes. El título del vídeo de hoy es bastante revelador y directo: Mert Ramazan Demir revela Así soy yo. Sí, han escuchado bien. Vamos a adentrarnos en lo que Mert Ramazan Demir, uno de los protagonistas de la exitosa serie Yalan, ha compartido sobre su verdadera personalidad. ¿Qué nos va a contar? ¿Qué facetas de sí mismo va a desvelar? Esto promete ser un vistazo fascinante a la persona detrás del carismático Ferit. Y antes de sumergirnos de lleno en esta revelación, si eres nuevo por aquí, no te olvides de darle a ese botón de suscribirte. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y créeme, no querrás perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, si te gusta el contenido que creamos, regalarnos un like siempre nos motiva un montón. Dicho esto, vamos a descubrir qué nos tiene Mert preparado. Es un momento emocionante para los seguidores de Mert Ramazan Demir. Después de conquistar corazones en la pantalla como el apuesto y a veces complicado Ferit Koran en Yalan, la atención del público se ha centrado no solo en su actuación, sino también en su vida personal y en la persona que es fuera de los sets de filmación. Y es precisamente en este contexto que surge la interesante declaración que hoy analizaremos: Así soy yo. ¿Qué significa esto? ¿Es una respuesta directa a la percepción que el público tiene de él? ¿Es una forma de aclarar malentendidos? ¿O simplemente una invitación a conocerlo un poco más íntimamente? Las series turcas, con su capacidad para crear personajes tan profundos y atractivos, a menudo llevan a los espectadores a idealizar o a formar expectativas sobre los actores que los interpretan. A veces estas percepciones se alinean perfectamente con la realidad, y otras veces la brecha puede ser significativa. La declaración de Mert sugiere que quiere ser él mismo, sin filtros, y permitirnos ver que lo define verdaderamente. Cuando un actor de la talla de Mert Ramazan Demir decide compartir algo tan personal como Así soy yo, suele haber varias capas de significado. Podría estar hablando de sus valores fundamentales, de sus pasiones, de sus miedos, de sus ambiciones, o de las lecciones que ha aprendido a lo largo de su carrera y vida. Al igual que su personaje Ferit, que es complejo con virtudes y defectos, Mert podría estar reconociendo que él también es un ser humano con múltiples facetas. La autenticidad es algo muy valorado hoy en día, y cuando una figura pública se muestra vulnerable y genuina, crea una conexión mucho más fuerte con su audiencia. Imaginemos que podría incluir Mert Ramazan Demir en una declaración así. Podría hablar de su infancia, de cómo descubrió su amor por la actuación, de los sacrificios que ha hecho para llegar a donde está. Quizás mencione las influencias que lo han marcado, sus mentores, o los momentos clave de su carrera que lo han transformado. También es posible que aborde sus aspiraciones futuras, no solo en el ámbito profesional, sino también en su vida personal. ¿Qué tipo de proyectos le interesan? ¿Qué espera lograr a largo plazo? ¿Cómo mantiene los pies en la tierra en medio de la fama? Es probable que su relación con la coestrella Afra Saraoglu, que también ha generado mucho interés y especulación entre los fans, juegue un papel. Si bien el título menciona a Afra, la frase Así soy yo parece ser una introspección personal de Mert. Sin embargo, la forma en que un actor interactúa con sus colegas, y la dinámica que se crea en pantalla y fuera de ella, a menudo se filtran en la percepción pública. Tal vez Mert quiera aclarar cómo él ve su relación con Afra, o cómo la fama y la atención que ambos reciben afectan sus vidas. La presión de ser una figura pública, especialmente en un contexto tan apasionado como el de los fandoms de series turcas, puede ser inmensa. Los fans invierten tiempo y emociones en los personajes y, por extensión, en los actores. Cuando hay especulaciones sobre relaciones, sobre la vida privada, la línea entre lo público y lo privado puede volverse borrosa. La declaración de Mert podría ser una forma de reafirmar su propia identidad, de separarse de las proyecciones de otros y de decir: esto es lo que soy, independientemente de lo que piensen o especulen. También es posible que al decir Así soy yo, Mert Ramazan Demir esté invitando a la reflexión sobre la importancia de la autenticidad en general. En un mundo donde a menudo nos sentimos presionados a presentarnos de una manera determinada, tanto en la vida real como en las redes sociales, recordar que la verdadera conexión surge de la genuinidad es fundamental. Su declaración podría ser un recordatorio para todos nosotros de abrazar nuestras propias identidades.
Ese con todas nuestras imperfecciones y singularidades. Sin duda el título Mert Ramazan Demir revela Así soy yo, nos deja con muchas preguntas y mucha curiosidad. ¿Será un vídeo donde hable directamente a cámara, compartiendo anécdotas personales? ¿O será a través de entrevistas, donde se le pregunte directamente sobre su personalidad? La forma en que se presente esta revelación será clave para entender su mensaje. Pero lo emocionante es saber que un actor tan popular está dispuesto a abrirse, a mostrar un lado más vulnerable y a ser él mismo. Analizando la posible profundidad de esta declaración, podríamos pensar en varias áreas clave de la vida de Mert. Primero, su filosofía de vida. ¿Qué lo motiva? ¿Cuáles son sus creencias fundamentales? ¿Cómo enfrenta los desafíos? Podría compartir momentos en los que ha tenido que tomar decisiones difíciles y cómo esas experiencias lo han moldeado. Segundo, sus pasiones e intereses fuera de la actuación. Los actores, como todas las personas, tienen hobbies, sueños y actividades que les apasionan. ¿Le gusta algún deporte en particular? ¿Tiene interés en la música, la lectura, los viajes? Compartir estos aspectos puede humanizarlo aún más y permitirnos encontrar puntos en común. Tercero, su relación con la fama y el éxito. Llegar a ser una estrella de la televisión no es algo que suceda de la noche a la mañana para la mayoría. Hay un camino lleno de esfuerzo, dedicación y a veces frustraciones. Mert podría hablar sobre cómo maneja la atención pública, cómo se mantiene enfocado en su trabajo y cómo evita que la fama le cambie la perspectiva de la vida. Cuarto, y quizás lo más intrigante dado el contexto de su actual popularidad, su perspectiva sobre las relaciones personales y profesionales. Al mencionar implícitamente a Afra Saraolu en el título, es muy probable que esta sea un área que toque. No necesariamente en un tono romántico, sino quizás hablando de la importancia de la colaboración, del respeto mutuo y de la amistad en el set. Cómo construye relaciones sólidas con las personas con las que trabaja es un indicador importante de su carácter. Y finalmente el aspecto más íntimo de Así soy yo, sus valores. ¿Qué considera importante en la vida? ¿Qué tipo de persona aspira a ser? ¿Cuáles son los principios que guían sus acciones? Estas son las preguntas que verdaderamente nos permiten conocer a alguien en un nivel más profundo. Para nosotros como espectadores, escuchar a Mert Ramazan Demir decir, Así soy yo, es una invitación a despojarnos de las etiquetas que a veces ponemos en las personas basándonos en sus personajes o en lo que vemos en los medios. Es una oportunidad para verlo como un individuo con sus propias complejidades, sus propias luchas y sus propias alegrías. Esperamos que este vídeo nos ofrezca un vistazo genuino a la persona detrás de la estrella. Que nos permita comprender mejor sus motivaciones, sus sueños y la visión que tiene de sí mismo. La autenticidad es un regalo en un mundo a menudo lleno de apariencias, y si Mert nos ofrece ese regalo, será algo muy valioso. Y bueno, con esta intrigante revelación en el horizonte, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las posibles dimensiones de lo que Mert Ramazan Demir podría compartir al decir, Así soy yo, desde su filosofía de vida y pasiones, hasta su manejo de la fama y sus valores fundamentales. Hemos especulado sobre cómo podría abordar las relaciones personales y profesionales, y cómo su declaración podría invitarnos a la reflexión sobre la autenticidad. Lo emocionante es que, sea cual sea la forma en que lo revele, será una oportunidad única para conocerlo un poco mejor, al hombre detrás del talentoso actor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que les haya resultado tan interesante y revelador como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué esperan ustedes de esta declaración de Mert Ramazan Demir? ¿Qué aspectos creen que podría compartir? ¿Qué les gustaría saber sobre él? Déjenme todos sus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de las series turcas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Activen también la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.